Calidad Ganadera es una presentación de Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Calidad Ganadera aquí por las pantallas del canal de la producción. Hoy haciendo un recuento especial de lo que dejó en nuestro país la edición número 10 de este Simposio Internacional de Búfalos, un hecho realmente histórico e importante dentro de lo que significa este rubro para la ganadería paraguaya. Hablamos realmente de importantes conferencistas que vinieron a nuestro país desde diferentes puntos del mundo. Conferencistas, delegaciones muy importantes, todos ellos vinieron a compartir con todos nosotros sus experiencias y por supuesto también las proyecciones en cuanto a lo que es la cría de búfalo en sus respectivos países. Además, aquí por supuesto también representantes de lo que se refiere a los criadores de búfalos de nuestro país expusieron, por supuesto, también el gran trabajo que vienen realizando, que vienen llevando a cabo en todo este tiempo. Debemos resaltar que esta edición del Simposio Internacional realizado aquí en nuestro país se conformó por varias etapas. Primeramente tuvimos 2 jornadas de intensas disertaciones con conferencistas internacionales y renombrados, como ya había mencionado, también un hecho que realmente es muy importante, significativo y digno de destacar fue el primer remate de búfalos de Productores Unidos. Realmente una actividad que a todos los puso muy felices y una gran oportunidad, por supuesto, para adquirir búfalos y para empezar a criar búfalos dentro de los campos de cada uno de los presentes. Posteriormente, se realizó también una salida de campo que contó con 2 jornadas. Esta salida de campo también permitió a todos los presentes no solamente conocer el gran trabajo de los productores de nuestro país con los búfalos, sino que también tenía un enfoque importante porque tenía un enfoque que buscaba potenciar lo que es el turismo interno, historia. Mucha historia dentro del tour bufalero que por supuesto también vamos a compartir con ustedes en otro episodio destinado específicamente a todo lo que dejó este importante tour. Y hecha esta introducción, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta ya arrancamos con todos los detalles de lo que dejó esta edición número 10 del Simposio Internacional de Búfalos de las Américas y de Europa. Me gusta hablar del pasado y pienso que hoy gustaría de traer una mensaje del futuro, de un posicionamiento del búfalo en toda América, en todo el mundo, que hoy creo que tienen una demanda distinta y los búfalos pueden ocupar espacios. Un poco de la historia de la Federación Americana. En 2009 empezamos a reunir un grupo de ganaderos de toda América y entendemos que un grupo sería necesario para disminuir las asimetrías entre las crianzas de los diferentes países. Algunos países tenían asociaciones, algunos países no la tenían organizadas. Algunos tenían cadenas ya más avanzadas, otros no.
Entonces, imaginamos que una federación teria el papel de disminuir más rápidamente estas asimetrías y así se empezó la asociación, con la presencia de 6 o 7 países. En aquel tiempo no teníamos, eran correos electrónicos y manteníamos grupos de correo que se trocaban las mensajes de una manera más lenta. Montamos algunos comités específicos para mejoramiento genético, otros para los registros genealógicos, comités sanitarios, que con científicos discutiendo y llegando a algunas conclusiones, pero que no se podría implantar en todos los países, pero que sirvieron de base para se distinguir reglas, reglamentos o retos en cada uno de los países. Pero yo quiero hoy hablar un asunto que el profesor Borghese empezó a abordar. Tenemos hoy un gran desafío en la ganadería porque tenemos muchas voces en contrario, creando muchos embarazos, muchas dificultades para nosotros en funciones de cuestiones reales y otras no tan reales, sea en consumo de carne, de leche, el papel de la ganadería, el medio ambiente, de sostenibilidad y cosas así. Y un primer abordaje de esto es que el mundo no es más rural, estamos en la ciudad, ¿no? Desde 2015 el mundo se pasó a la mayoría de las personas a la ciudad. En algunos países eso se cambió hace mucho más tiempo. En Brasil, en 1960, se cambiamos para la ciudad. ¿Y qué se pasa hoy? Es que mi estado, que es São Paulo, solo 3% de la población vive en los campos, los restantes están en la ciudad. El hombre urbano está se desplazando, se deslocando de la realidad rural, que no entiende y la critica. Pero hay un fato incontestable, mesmo que haya grandes movimientos contra la proteína animal, lo que se mira es que, se mira en este gráfico que abajo tiene la renta per cápita de las personas, el otro se mira lo consumo de carne como ejemplo. Se mira que cuando hay riquezas se consume más proteína animal. Esto es histórico, esto continúa aconteciendo, mesmo que haya movimientos contrarios. Y lo que se sabe, que la clase media, la ganancia está se ampliando. Se acredita que 3 billones de personas van a alcanzar la clase media en 10 o 15 años. Y con esto, principalmente ¿dónde? En Asia, en Oriente, Medio Oriente, África y Latinoamérica. Esto significa que un mercado potencial para consumir proteína animal está se ampliando muy rápidamente. Y hay también un concepto que se sabe que cuanto más rico la población, más busca alimentos diferenciados. Así, los más ricos buscan los alimentos no solamente saciar su hambre, sino también elementos de funcionalidad en los alimentos. ¿Y lo que estamos mirando? Acá es un crecimiento de consumo que ha visto en Colombia de productos de origen animal, de carne. Pero este gráfico en rojo se mira que la carne vacuna se está disminuyendo en relación al pollo, cerdo y otras carnes, por estas presiones que están sufriendo la ganadería. Por tanto, hoy la población continúa buscando demanda por proteína animal, porém, busca alimentos que sejam considerados saludables, que tenham características funcionales, que sejam produzidos de maneira sostenible e com respeito ao bem-estar animal. Aproveitando a charla do professor Pietro, que ha hecho em alguns dias, Brasil, como se distribui a ocupação das terras e que é semelhante com outras regiões de nosso continente. 60% são florestas naturais, 20% pasturas e 7 ou 8% em agricultura. Nestas pasturas, principalmente o que temos
é que o sistema de cria para produzir os terneiros ocupam 70% disto e a recria ou a ceba mais 30%. E a eficiência desse sistema é muito comum que nossos países não sejam tão eficientes. Em cerca de 50% das hembras têm terneiros todos os anos. E com a mortalidade perto de 50% a 48% de terneiros a cada hembra. E a idade média, a primeira cria, é usualmente em torno de 3 anos e meio, 42 meses, e vão a sacrifício também nisto. Logicamente que há explotações melhores, por isso como média nacional. Em Colômbia, por coincidência, levantamos os dados, são muito semelhantes. 20% de áreas são destinadas aos pastos e, aqui não é ponteiro, perdão, pero a cria ocupa o doble da área de ceba ou de sacrifício. E o búfalo, como se comporta? O búfalo, se é criado exclusivamente para leite ou exclusivamente para sacrifício, tem comportamento pouco distinto em seu desenvolvimento, pero a puberdade é por volta de 2 anos e a primeira cria por volta de 36 anos. As taxas de fertilidade, sendo bem manejados, sempre costumam ser mais que 80% a 85%, pelo menos em nosso país. E o sacrifício ocorre por volta de 30 meses, quando se cria para doble propósito e com intensificação da produção leiteira, e quando se cria exclusivamente para corte por volta de 20 a 24 meses. Aí tinha uma pantalla com uma comparação que se criava se fôssemos criar búfalas que têm peso promédio de 630 quilos, e em comparação com uma vacuna de uma zebuada com 495 quilos, menor, portanto, que caberia mais na mesma área. E usando os parâmetros zootécnicos, chegamos à conclusão que tem uma longevidade reprodutiva é maior em búfalos, se mantém búfalo com 10, 12 anos, depois do primeiro parto, com muita frequência, e uma bovina, depois de 10 anos, tem uma produção de leite menor, desteta, portanto, animais mais levianos. Por isso, a necessidade de reemplaço é menor em búfalo, em torno de 8% contra 15% dos bovinos. Como seu peso é maior em novilhas, cabem menos novilhas búfalas na mesma área. E assim, haciendo as contas, temos que cabem muito menos hembras búfalas na mesma área, que seja em 1.000 hectares, 673 hembras, enquanto caberiam 839 hembras bovinas. Pero com uma eficiência de produção de terneiros menor, teriam em torno de 420 terneiros destetados, se fossem bovinas, e 538 se fossem búfalas. E com uma velocidade de acabamento maior com búfalas, teria também uma área menor para a ceba ou sacrifício. Portanto, a área requerida para 420 terneiros, se fossem búfalos, seriam 22% menos área. Haciendo balance disto, se criássemos em Brasil solamente búfalas e não bovinas, não zebuínas, necessitaríamos uma área menor de 40 milhões de hectares, que é a área de Paraguai. Outra característica dos búfalos é que em algumas regiões com humedales são inadequadas para crescimento de ganado comum e agricultura, mas os búfalos se pode criar nestas áreas. Solamente na América temos 547 milhões de hectares de áreas com humedales. Todos os países têm algum humedal. Só imaginamos Paraguai com 12 milhões de hectares, se mantivéssemos uma lotação muito baixa para que não molestasse o meio ambiente, com 0,1, teríamos 1 milhão de búfalos nestas áreas. E o que se mira é que se hace balance bem adequado da quantidade de animais em áreas humedales, se pode manter o meio ambiente. Há projetos na Europa e em outros países que estão utilizando búfalos para repovoar
Estes países estão desenvolvendo projetos de repovoamento e de recomposição ambiental com búfalos, que podem ser pantanos ou lagonas e que crescem as espécies nestas áreas. Aqui são 3 exemplos, em Ucrânia, em Alemanha e na Inglaterra, onde os búfalos não são autóctones. Outra característica do búfalo é a capacidade que tem de transformar fibras. Aqui o gráfico mostra a maior eficiência em digestibilidade de fibras. E se nota que em certas regiões com solos pobres, os búfalos se mantêm em bom estado, como estas pasturas muito baixas. Em áreas pobres, em nossos países, há muitas regiões com toxicidade de alumínio, baixa capacidade de troca catiônica, etc. Os búfalos também, conforme a alimentação tem mais fibras, como acá com 54% de FDN, eles têm um comportamento digestivo semelhante ao bovino, mas quando se aumenta muito a fibra, a digestibilidade é muito maior em búfalos. Têm também um comportamento de ingerir menor quantidade de alimentos, por isso são capazes de, em qualquer produção de leite, há um trabalho que se mostra que consome menos. E também apresentam uma eficiência de transformação melhor que os bovinos. Com esses aspectos, há trabalhos já que se mostram com o comportamento de produção de metano, que é hoje um gás que é muito importante para a sustentabilidade. E o búfalo consumindo a mesma quantidade de uma mescla com capim-napié, o elefante, com 30% de concentrados, produzia 33% menos metano do que o grupo de bovinos. Isto traz para nós uma imagem. Os búfalos ocupam menos superfície para produzir a mesma produção que o ganado. Tem uma capacidade de produção em áreas que não são aptas e não são aproveitáveis por ganado ou por agricultura. Tem uma maior capacidade de produção de alimentos com pasturas mais pobres e tem menor emissão de metano. E em fincas que têm produção mais intensiva, também os búfalos são capazes de consumir subprodutos fibrosos, como restos de agricultura. Portanto, o búfalo tem uma capacidade de produção sustentável. Um outro aspecto que se leva em conta hoje é que a esperança de vida ha logrado crescer muito. Depois do final do século XIX, quando Pasteur descobre as bactérias, quando se cria em 1940 os antibióticos, quando se tem muito crescimento com a descoberta da eletricidade, da imagem, dos princípios ativos, o que fazem com que hoje vivimos muito mais que nossos antepassados. Se vivimos muito tempo, temos doenças degenerativas em maior quantidade do que tínhamos as doenças infecciosas do passado. Hoje morimos de doenças cardiovasculares, de neoplasias e doenças respiratórias por el fumo. E estas doenças, hoje que são responsáveis por que causam estes tipos de maladias. Se considera hoje um risco lipídico. As arterioscleroses seriam causadas por um consumo exagerado de graxas, particularmente as graxas saturadas que teriam em grande quantidade nos animais. E algum tipo particular de graxa. A graxa com colesterol, a graxa monoinsaturada, poliinsaturada, o ômega 3 ou não, ou seja, tudo isto levava a um tipo de risco maior ou menor. E hoje está muito em um conceito que se tem hoje, é um risco inflamatório que causaria degeneração, e essa degeneração levaria a doenças como câncer, obesidade, diabetes, etc. É chamado estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo poderia ser facilitado por uma série de causas como poluentes ambientais, álcool, toxinas, etc., que lesariam as células, causariam problemas inflamatórios crônicos e isso levariam a doenças. Se acredita até mesmo que o envelhecimento seja causado por
a presença de radicais livres. Esse estresse oxidativo causaria presença de moléculas que não estariam equilibradas por falta de antioxidantes e isso poderia envelhecer os indivíduos. Pues bien, que tienen a carne de las especies distintas. Se mira que el total de gordura que tienen los búfalos es la mitad de los pollos, que son considerados una carne muy magra. Que tienen colesterol muy bajo, como el salmón. Que tienen poco sodio, que es hoy se entiende que sea un agravante de un cuadro hipertensivo. Que tienen una cantidad de proteína y de hierro semejante a las otras especies. Dependiendo de la calidad de la grasa del alimento, es posible determinar un índice de cuánto que este alimento podría potencialmente levar a quadros cardíacos, de riscos cardiovasculares, que é chamado um índice de aterogenicidade ou de trombogenicidade. E o búfalo, comparativamente a vacunos, tem baixos índices. Num sorvete hecho com leite de búfalo se identificam proteínas que barram a quantidade de uma substância chamada angiotensina, que eleva a pressão arterial e causa riscos vasculares. Han hecho um interessante trabalho em Brasil que se suministrou queijos hechos com leite de búfala ou com leite de vaca para ratas. E as ratas que consumiram leite de vaca apresentaram 3 vezes mais colesterol no sangue. Um outro trabalho muito interessante feito em Itália, um professor, um cardiólogo, que notava que um grupo de pessoas tinham menos problemas cardíacos. Então, mirou que essas pessoas tinham por hábito consumir carne de búfalo, que é hecho. Um grupo que há muito tempo consumia carne de búfalo, pegou um outro grupo com a mesma idade, mesmo tipo, e ofereceu 600 gramas de carne de búfalo por semana, e num outro grupo solamente consumiam carne vacuna durante um ano. O que passou? O grupo que sempre consumia carne de búfalos tinha um colesterol mais baixo. O grupo que começou a consumir carne de búfalo diminuiu seu colesterol e o grupo que consumia ganado se manteve alto. O mesmo aconteceu com a espessura da parede das artérias. Era mais baixa no que consumiam búfalo. Em outras condições, como hipertensão arterial, era maior que consumiam carne de vacuna, mais acidentes cardiovasculares, como isquemias ou infarto do miocárdio, e o estresse oxidativo era mais baixo em búfalos. Um outro trabalho se comparou os búfalos criados de forma intensiva ou extensiva. Criados a pastos têm menor riscos cardiovasculares. Tinha 10 minutos. Outro quadro muito comum que hoje se crê que antigamente ninguém tinha problema com leite. O que parece hoje é que todo tem problema de intolerâncias à lactose. Em trabalhos feitos em consultório, solamente 5% dos que se queixam de intolerância à lactose têm intolerância à lactose. E o que se passa? Uma coisa que hoje se sabe é que há um componente de uma proteína da leite, a caseína 1, que cria quadros inflamatórios, e esses quadros inflamatórios simulam intolerância à lactose, além de favorecer o aparecimento de quadros infecciosos e até neoplásicos. E hoje há uma característica muito particular, porque a leite de búfala não tem esta proteína 1, só a A2, e está sendo explotado esta característica como protetiva. Um trabalho da Organização Mundial de Saúde, confirmado na Universidade de Oxford, verificou que haveria, em uma meta-análise, ou seja, com muitos trabalhos conjuntamente, um maior risco de câncer coloretal no consumo de carne roja. Este trabalho teve um impacto muito grande e que contribuiu para se diminuir o consumo de carne roja. Em primeiro lugar, o câncer coloretal é o quinto câncer em frequência. Tem um caso em cada 100.000.
Um aumento de 20% significa 1 a 2 casos a cada 100 mil. Não é assim tão grande. Porém, se identificou que a causa seria um determinado ácido ciálico que se aumentaria na presença da mioglobina. Haveria uma oxidação levando a estes tumores. Pois bem, trabalhos hechos em Itália dão conta que a presença de algumas biomoléculas, em particular da grupo de betaína ou carnitina, que tem uma marcada ação antioxidante, anti-inflamatória e também antineoplásica. Assim se verificou que o uso dessa betaína diminuía a tendência a diabetes, diminuía uma outra coisa, matava células de câncer coloretal in vitro. Ou seja, há evidências que a leite de búfalo, a carne de búfalo, tem um produto que é protetivo do mesmo câncer que a Organização Mundial de Saúde apunta como causador de problema de carne roja. Um outro trabalho, a ricota de búfalo também diminuiu o estresse oxidativo e também causou a morte in vitro de células cancerosas. Outro trabalho interessante mostra que quanto mais amplo o espaço para a criança do búfalo, se amplia esta produção de biomoléculas. E outro que também mostrando que quanto mais volumosos na dieta, maior o efeito de diminuir as heterogenicidades e trombogenicidade e também a presença de biomoléculas. Por lo tanto, os derivados de búfalo são nutritivos, ricos em nutrientes essenciais. Suas carnes e leite e derivados têm características funcionais e nutracêuticas que são reconhecidas e podem ser produzidos em ambientes naturais e com pouco uso de drogas. E isto é um reto que poderia ser divulgado e que deveria ser divulgado como uma importância de criança de búfalos, porque são naturalmente saudáveis. E há uma frase de um grupo australiano que diz que é ideal para pessoas preocupadas por alimentação saudável que não renunciam ao prazer de consumir carne roja. Isto é, portanto, que os derivados de búfalo são os que buscam os consumidores. Isto é, que os búfalos são capazes de produzir, pois que avancemos por as investigações e adequemos nossas fincas e demos a conhecer ampliamente estas qualidades do búfalo. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos por la invitación, al señor Richard Moss, a Joao, Ismael, Alba, a todos los que permanentemente están colaborando, incentivando a continuar con los estudios del búfalo. Nosotros tenemos un grupo en nuestra facultad que venimos trabajando ya desde el año 2004, donde hemos logrado muchos avances en materia de normativas. Ahora voy a nombrar algo. Tenemos asignadas 200 toneladas de cuota Hilton. Y bueno, lo que le pido es a los productores de nuestro país que nos sigan apoyando, porque nosotros como universidad pública los fondos que tenemos destinados son muy escasos para investigación, pero tenemos la suerte de tener un laboratorio y una sala de elaboración donde elaboramos productos de carne, de leche de búfala, que la verdad que se comercializan muy bien porque tenemos aprobado el laboratorio para poder comercializar, y eso es gracias al aporte de los productores. La familia
Silva Mayer y después otros responsables o componentes de la Asociación Argentina de Productores de Búfalo que han colaborado siempre con nosotros. Así que solamente eso, y espero que todos los países podamos seguir avanzando. Estamos hablando con algunos países para hacer proyectos conjuntos. Ahora tenemos la posibilidad de iniciar un proyecto nuevo en leche de búfala y también tenemos aprobada una especialidad acreditada por la CONEAU, que es un organismo de educación superior, que se iniciará el próximo año, que va a ser de modalidad virtual en nuestra facultad. Así que seguimos apostando a la especie y tenemos un grupo fuerte consolidado. Así que muchas gracias. Bueno, mi nombre entonces es Gladys Rebac. Yo voy a presentar carne de búfalo, calidad nutritiva, sana y sostenible para el siglo XXI. Bueno, para comenzar con esta disertación quisiera hablar de los caracteres previos a la faena que afectan la calidad de canal y carne de búfalo. Esto es porque hasta ahora el búfalo siempre fue considerado algo así como un animal silvestre o salvaje, cosa que no es un animal doméstico. Por lo tanto, tenemos que tener mucho en cuenta una serie de interacciones o interacción de factores que van a tener influencia directa sobre la calidad de res y de carne. Esas interacciones están dadas por la producción primaria, por el transporte y por la industria. Si se descuidan estas, seguramente no vamos a tener una buena calidad de res y de carne. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores estresantes que van a tener consecuencias visibles e invisibles. Las consecuencias visibles van a ser la presencia de hematomas y las consecuencias invisibles son aquellas que afectan desde el punto de vista de la calidad microbiológica, sobre todo de la carne, y que ambas producen pérdidas económicas no solamente para la industria, sino que también para el productor. Así decimos que el bienestar animal en la producción de carne es un sistema complejo que involucra a todos los actores que componen la cadena de valor de la carne bubalina. Comenzando con el productor y el personal de campo, tenemos que tener en cuenta que tener la conciencia de que estamos trabajando con un animal que nos va a dar alimentos. Por lo tanto, tenemos que buscar o seleccionar el personal que esté capacitado para hacerlo. Los transportistas, hay que hacerle responsables a los transportistas de que ese producto salga del establecimiento rural y llegue a la industria de manera conveniente. El personal de la planta de sacrificio, vamos a ver que hay algunas condiciones especiales que tiene que tener la industria para poder sacrificar estos animales y, por supuesto, el consumidor. El bienestar animal tiene que ver con todo aquello relacionado a las condiciones óptimas que se le dan a esos animales. El búfalo es un animal muy, no puedo decir inteligente, pero sí que tiene muy buen recuerdo, o sea que tiene en cuenta aquellas personas que lo tratan mal y tienen memoria. Por lo tanto, si nosotros no conseguimos personal que tenga paciencia, hay que tratar de dejar a ese personal que se dedique a otra cosa y destinar a los búfalos a aquellos que le tienen paciencia, porque son animales muy dóciles cuando se los trata bien. Una cosa que nosotros muchas veces vemos es que los búfalos están en el monte, nadie le da importancia y resulta que después pretendemos que sean animales dóciles. Al búfalo hay que acostumbrarlo a las instalaciones, hay que hacerlo pasar por la manga al menos una vez al mes para que se vayan acostumbrando al hombre, reconoce los olores de las personas que los cuidan y por lo tanto entonces tienen que también reconocer esas instalaciones. Entonces decimos que como se sabe que el búfalo necesita agua porque necesita disipar el calor, también necesita agua de bebida de buena calidad y en buena cantidad de sombra, y entonces de esa manera vamos a producir mejor.
Otra cosa importante es el transporte de hacienda. En la República Argentina nosotros tenemos razas productoras de carne que son muy bajas, por ejemplo el Angus, el Hereford, cosa que no ocurre por ejemplo en Brasil o en Paraguay o en el norte argentino de donde somos nosotros, donde los camiones jaulas son más altos porque tenemos animales cruza. Muchas veces ese es un inconveniente porque el búfalo, al ser un animal más alto, tiene las cornamentas, entonces hay que tener en cuenta esos factores en el momento del transporte. Otra cosa, que tengan los rodillos en las puertas, porque a veces esas puertas son muy angostas y no pueden pasar convenientemente los animales. Y también, por supuesto, el alto. Otra cosa, como sabemos que es una especie muy dominante, aquellos camiones que van a cargar animales de distintos orígenes tienen que tener divisiones para que no se peleen entre ellos, para que no se estresen, porque justamente el estrés es un factor negativo para la calidad de carne. Por eso decimos siempre que las buenas prácticas ganaderas tienen que ver con el bienestar animal y que afectan tanto en la hacienda como en la industria. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar nosotros en nuestros estudios. Cuando hablamos de lo que es el aprovechamiento industrial del búfalo, tenemos que tener en cuenta que el búfalo difícilmente rinda a la faena más de un 54%, difícilmente supera el 55%. ¿Y eso es por qué? Porque son animales que tienen un esqueleto muy pesado, tienen el cuero o la piel muy pesada y también la cabeza y los miembros, las manos y las patas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, pero no nos tenemos que preocupar porque cuando hablamos después del rendimiento de cortes comerciales, se equiparan este factor que podría ser negativo. ¿Cuáles son los caracteres carniceros que vamos a evaluar en los búfalos? Los búfalos tenemos que tener en cuenta que son animales muy huesudos. Entonces, siempre cuando hablamos de conformación es aquello que nosotros decimos que es la relación entre el músculo con relación al esqueleto. Y la terminación oceva es la relación que hay entre la grasa y el músculo. Cuando nosotros vamos a evaluar la conformación, siempre tenemos que tener en cuenta, tengo que acercarme porque no tengo puntero, las apófisis espinosa de las vértebras y la región de la grupa, el anca, tienen que ser bien sobresalientes esos huesos. ¿Por qué? Porque nos recuerda más a un animal lechero, a pesar de que nosotros siempre decimos, el búfalo tiene 4 aptitudes: leche, carne, trabajo y hoy también compañía. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Esperanza, hoy se está usando, reemplazando a la equinoterapia. ¿Por qué? Porque el búfalo tiene ese aspecto tan llamativo que a los niños con capacidades diferentes se los está también asociando a la especie. Entonces nosotros cuando vamos a hacer la evaluación de estos animales tenemos que tener en cuenta que los huesos son más sobresalientes que en el vacuno y la conformación, que es el desarrollo muscular, vamos a tener en cuenta sobre todo en el cuarto trasero, que es donde están los cortes de mayor valor comercial, y en la zona del ijar, porque un exceso de grasa también es negativo para la industria. También hay que tener en cuenta, en nuestro país se está utilizando mucho la suplementación. ¿Por qué? Porque tuvimos una sequía muy importante en los últimos años. Entonces los productores, a veces, con el afán de vender rápidamente esa tropa, le da una suplementación muy fuerte a los búfalos y ocurre algo que aquí lamentablemente no se ve muy bien, que son estos apelotonamientos de grasa por debajo de la piel o de el cuero. Y eso después se va a traducir en una canal imperfecta. Entonces también tenemos que tener en cuenta de evitar ese tipo de situaciones. Lo mismo, lo que nosotros conocemos como grano de pecho, que es la acumulación de grasa que tienen los animales en el pecho, que no sobrepase por debajo de las rodillas o carpo para que la industria después no nos castigue en el momento de la comercialización. Entonces nosotros decimos en qué momento tenemos que sacrificar a esos búfalos. Tenemos que pensar que existen 3 ondas de crecimiento. La primaria,
que es la axial, que va de la cabeza hacia la columna vertebral, donde el animal crece en largo. La segunda, que es la pendicular o secundaria, que tiene que ver con el crecimiento en alto del animal. Y la tercera o descendente, que es cuando crece desde la columna hacia abajo los cortes comerciales. Acá hay un productor, por ejemplo, Jorge Leiza, que él acostumbra a faenar animales jóvenes. ¿Por qué? Porque el consumidor le pide este tipo de producto. Pero cuando nosotros estamos buscando rendimiento de corte, seguramente vamos a tener que esperar cuando ese animal termine esas dos primeras etapas de crecimiento y recién comienza con esa tercera onda de crecimiento. Nosotros estamos utilizando mucho una tecnología que nos ayuda a predecir lo que va a rendir ese animal al gancho o en cortes comerciales, que es el uso del ultrasonido, que se usa mucho en vacuno hace muchos años, pero nosotros también lo incorporamos en el búfalo. Uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el área de ojo de bife, porque ese área de ojo de bife nos va a dar idea de cuánto va a rendir en cortes comerciales ese animal una vez que lo sacrificamos. Y si observamos, esta es la imagen que nosotros vemos en la ecografía de un búfalo y esa es la de un vacuno. ¿Esto por qué se da que este área de ojo de bife es menor en el búfalo? Porque el búfalo, desde el punto de vista de la anatomía, tiene las costillas dirigidas hacia atrás, entonces ese bife está más alargado. Entonces esta es la imagen que nosotros vemos en el búfalo y esta es en el vacuno. Lo mismo que el alto o espesor del bife es mayor en el vacuno que en el búfalo, porque justamente por esta condición anatómica que tiene. Otra cosa, el espesor de grasa dorsal y la grasa de cadera, porque todos estos datos nosotros usamos después para decir, este animal está listo para enviarlo a faena. Generalmente la grasa dorsal y la grasa de cadera son superiores en el búfalo que en el bovino. Entonces estos son los datos que nosotros tenemos. Tenemos analizado más de 4.000 carcasas de búfalos y podemos decir que el espesor de grasa dorsal y grasa de cadera en el búfalo es mayor. Y una herramienta muy buena a tener en cuenta es el índice de muscularidad, que muchas veces no tenemos, los productores no lo tenían en cuenta, que es relacionar el área de ojo de bife con el peso vivo del animal. Sabemos que un vacuno por arriba con un índice de muscularidad superior a 0,15 me va a rendir más kilos de cortes comerciales. En el búfalo, cuando tenemos un índice de muscularidad mayor a 0,11, también nos va a rendir mayor, vamos a tener mayor kilogramos de cortes comerciales. En el sacrificio, dijimos que el transporte tiene que ser el adecuado, capacitar a los transportistas. ¿Andará bien ese reloj? Sí, porque entonces estoy bien. Y tenemos que tener en cuenta que cuando llegan a la industria, darle sombra, darle agua, quitarle el agua 4 horas antes, más o menos antes del sacrificio, para que ese animal se aclimate, que se tranquilice y que ese glucógeno que nosotros necesitamos después para tener la buena calidad de carne sea el conveniente. Una de las cosas que tenemos problemas en la industria es con respecto a la insensibilización. Ustedes deben saber que por una cuestión humanitaria, los animales antes de ser sacrificados deben ser insensibilizados. Entonces comenzamos a ver cómo podíamos mejorar esa insensibilización. Existen distintos métodos de insensibilización, como ser la conmoción o la electronarcosis. ¿Cómo solucionamos eso? Porque por una cuestión de bienestar animal, en un solo golpe nosotros tenemos que insensibilizar a ese animal. Se le da un poquito más de presión al martillo neumático y un poquito más de amperaje a la electronarcosis, entonces de esa manera vamos a solucionar ese problema de la insensibilización. Estos son todos los implementos que se utilizan en la industria para lograr la insensibilización. Nos comunicamos con todas las empresas que fabrican estos insumos y llegamos a un buen puerto porque solucionamos el problema que estábamos teniendo con la insensibilización. Con respecto a las diferencias que hay en el sacrificio de los búfalos, bueno, se habló hoy algo, que tienen un aparato digestivo más corto, pero lo que sí tienen
las cerosas, que son una especie de cobertura que tienen las vísceras, que son más fuertes en el búfalo. Y otra cosa que es diferente es cuando en nuestro país, para hacer la tipificación o la catalogación de las canales, se tiene en cuenta la cronometría dentaria. El búfalo siempre presenta sarro en los dientes, prácticamente siempre, aún en dientes de leche, cosa que no ocurre en el vacuno, que solamente tienen sarro los animales adultos. Entonces esas son algunas de las diferencias que tenemos que ir capacitando al personal de la industria. Y bueno, aquí podemos ver algunas diferencias con lo que son las canales de búfalo y de vacuno. Si no tenemos para comparar una canal de búfalo y de vacuno, es muy difícil que la gente que no tenga el ojo hecho se dé cuenta que son diferentes especies. En el caso de nuestro país se pueden utilizar sistemas manuales o electrónicos para hacer la tipificación de las canales. Solamente lo que se exige en nuestro país es que las medias reses que son provenientes de búfalo tienen que tener un sello diferencial. No se tipifican igual que el vacuno, porque hasta hace unos años atrás tipificábamos igual que el vacuno. Actualmente no lo hacemos, sino que solamente se deben identificar con 3 sellos en la canal: cuarto trasero, cuarto delantero y en el costillar. Eso teóricamente es para que el consumidor sepa que está comprando carne de búfalo, cosa que en el comercio es muy difícil que así aparezca. Hay algunos productores que sí comercializan como carne diferenciada. Y esto es que decimos que el rendimiento de faena difícilmente supere el 54-55%, y es porque justamente todo lo que nosotros llamamos el recupero es más pesado en el búfalo, por eso tenemos menor rendimiento de faena. ¿Por qué? Porque el cuero de un vacuno pesa entre 25, muy difícilmente 35 kilos, siendo que el cuero o la piel del búfalo generalmente es de entre 35 y 45 kilos. Todo este trabajo nosotros hacemos con nuestros alumnos, pesamos víscera por víscera, cuero por cuero, pesamos todos los, tanto la media res como todos los subproductos que se obtienen. Y aquí tenemos una diferencia entre lo que es una conformación de un animalito joven, donde vemos que el cuarto trasero es más bien recto o cóncavo. Sin embargo, este es un animal adulto, donde un cuarto posterior convexo, eso nos garantiza que vamos a tener mayor rendimiento de cortes comerciales. Aquí también podemos ver la diferencia en cuanto a el color de la grasa. La grasa del búfalo, la grasa de las medias reses, lo mismo que la leche de la búfala, es siempre blanca. Aquí ustedes pueden ver en la fotografía cómo podemos diferenciar el color de la grasa de ganado vacuno con relación al búfalo, y vemos esa diferencia bien marcada en cuanto a la coloración de la grasa. Y bueno, aquí vemos las canales, como yo le decía, las costillas son más inclinadas en el caso del búfalo, y aquí hay algunos pesos y algunos rendimientos que podemos ver a lo largo de todo este tiempo, pero esto es muy variable. Recuerden siempre que los animales van a variar mucho en cuanto al peso y al rendimiento de acuerdo al tiempo que le demos de alimentación, a la edad y por supuesto con las mismas condiciones ambientales. Con relación al cuarteo y despostado, nosotros teníamos el problema que en la República Argentina las autoridades nacionales no reconocían mucho de lo que se hacía con el búfalo. Entonces invitamos a personas que están en un organismo de fiscalización y los invitamos a hacer este trabajo donde pudimos evaluar tanto las medias reses, hacer el cuarteo. Nosotros en nuestro país cuarteamos las medias reses en 3 partes, en un cuarto trasero, en un delantero y un costillar. Y este trabajo entonces se invitó a esta gente de la Secretaría de Agricultura para hacer en conjunto este trabajo. Y hemos llegado a la conclusión que
en cortes comerciales, diferencias significativas en lo que rinde en cortes comerciales o lo que nosotros llamamos rendimiento industrial entre lo que es un vacuno y lo que es el bubalino. Donde uno tiene un mayor peso en uno de los cortes, se compensa con el peso de otros cortes. Así que por eso podemos decir que rinden en cortes comerciales exactamente lo mismo. Bueno, nosotros generalmente también hacemos muestreo, pueden ver algunos resultados en algunos pósteres que nosotros presentamos en resultados de alimentar, evaluar búfalos en distintos sistemas de alimentación, y podemos observar que la carne de búfalo tiene un mayor contenido de humedad, un mayor contenido en minerales, que son las cenizas, tiene extracto etéreo, que es la grasa intramuscular, que nosotros llamamos grasa química, que podemos observar que tiene mucho menos grasa intramuscular que el vacuno. Y además, como se dijo hoy antes el doctor Octavio, tiene un mayor porcentaje de proteína bruta. Estos son todos datos de nuestro laboratorio que venimos, le digo, analizando hace muchísimo tiempo estos parámetros. Vemos que en cuanto a pH y terneza o dureza no hay diferencias significativas. Todo esto va a depender de cómo tratemos a los animales antes, durante y posteriormente de la faena. O sea que podemos ver que tanto la dureza o terneza en ambas especies es iguales. Pero donde sí quiero recalcar es en cuanto a la luminosidad y al color rojo de la carne, donde el búfalo tiene la característica que oxida más la carne. Por lo tanto, tiene un color más oscuro. Y eso muchas veces los carniceros se quejan, pero es porque tiene una mayor cantidad de mioglobina, que es el pigmento del músculo. Bueno, analizando los ácidos grasos, podemos observar que, bueno, no hay, por supuesto, tiene el búfalo menos ácidos grasos saturados, tiene menor cantidad de monoinsaturados, pero lo más importante es que tiene menor contenido de colesterol que el vacuno. Estos son cromatogramas que nosotros hacemos para determinar los ácidos grasos, y no quiero acá hablar demasiado de química, pero podemos observar que el búfalo tiene ácidos grasos poliinsaturados, que son los famosos omega, que hoy se busca para la alimentación saludable de la población. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que nosotros damos, que hay muchos aspectos que influyen en la terneza, en el bienestar animal. Es importante también que cuando el carnicero sacrifica a estos animales, hay que decirle que maneje muy bien el frío para que no haya ese cambio de coloración por los cortes oscuros que puede producir. Y necesitamos, así como se identificaron muchos genes en la leche de la búfala, necesitamos identificar más genes que tienen que ver con la calidad de carne. Y como el tema que me habían propuesto tenía que ver con algo de lo que es la sustentabilidad, ustedes saben que Bill Gates, por ejemplo, había dicho que la ganadería afecta mucho los gases de efecto invernadero, cosa que los países de Latinoamérica se opusieron terminantemente a esta teoría, y la FAO ha demostrado que el búfalo produce menor cantidad de dióxido de carbono como gases de efecto invernadero, que está ubicado en intermedio entre la producción avícola y la producción de pequeños rumiantes. O sea que ese es un punto a favor de la especie. También, no solamente de dióxido de carbono, también de metano y de óxido nitroso, que son los tres gases que están asociados a la ganadería, sobre todo porque todos los otros gases de efecto invernadero son los fluorados, que tienen que ver más con los combustibles. Entonces podemos ver que también el búfalo produce menor cantidad de gases de efecto invernadero que otras, sobre todo que la producción bovina. Y aquí observamos cómo el metano, por ejemplo, está muy relacionado a la producción de vacunos. En menor cantidad el búfalo está más asociado a dióxido de carbono y en menor cantidad a óxido nitroso. ¿Qué significa esto? Esto no lo digo yo, sino que lo dice la FAO, que es una especie que daña menos el medio ambiente de lo que hace el bovino. Perdón por los 2 minutos que le pedí.
Richard, que me iba a pasar y me pasé los 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Bien, y de esta manera nosotros compartíamos con todos ustedes parte de algunas de las disertaciones de estos profesionales de primer nivel que vinieron a aportar sus conocimientos dentro de la 10ª edición del Simposio Internacional de Búfalos de las Américas y de Europa. Esperamos que hayan disfrutado, por supuesto, de esta edición y los invitamos a estar atentos a un próximo capítulo donde vamos a seguir compartiendo con ustedes los mejores momentos de esta actividad y, por supuesto, más temas en Calidad Ganadera. Calidad Ganadera fue presentado por Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país.